Muy buenas noches a todos. Para en esta ocasión conversar un poco acerca de los oráculos de los templos chinos, de los cuales se conoce poco, y bueno, en particular el oráculo de Kuan Yin, que es el que aloja nuestro centro, ¿no? Primero vamos a los antecedentes de los oráculos en China. En China tenemos una tradición oracular milenaria. Bueno, como en otros países, recuerdan que en la mitología griega también, porque bueno, en novelas como la Ilíada aparece la consulta al oráculo de Delfos en la antigua Grecia. Antiguamente también había las consultas a los oráculos en el mundo andino, tanto en la tradición aymara como quechua, y hasta el día de hoy se consultan algunos oráculos en algunos lugares. Bueno, el concepto de oráculo en general es recibir un mensaje de otro plano. Puede ser de los antepasados, de los espíritus o de las divinidades. En China, el oráculo más antiguo conocido por nosotros es el I Ching, aunque en realidad antes del I Ching existía el oráculo del caparazón de tortuga y siempre en China la diferencia con los oráculos que hemos conocido nosotros en Occidente, como por ejemplo el tarot o también la lectura de coca. La gran diferencia es que en la China hay una tradición literaria, ¿no? O sea, desde 2000 años antes de Cristo se consultaban los oráculos y hay registros de 1500 años antes de Cristo o antes en los huesos oráculos donde están los textos, ¿no? Están los textos, digamos, registros de las consultas al oráculo y las respuestas. Porque en la China la consulta al oráculo se hacía en el templo de los antepasados del rey y era un acto oficial y todo acto oficial se registraba. Entonces la consulta al oráculo también desde tiempos muy antiguos. Y los oráculos se interpretaban a manera de poemas y esos poemas eran registrados y luego hereda el I Ching esa tradición literaria y los textos de Lichín se compilan entre el siglo XII y el siglo VIII antes de Cristo. Sin embargo, heredan parte de la tradición literaria del oráculo de Tortuga, que es más antiguo. Entonces, existen versos, como digo, que se originan pues 1500 años o 2000 años antes de Cristo, de consulta a los oráculos, que algunos se mantienen dentro del I Ching. En realidad, en la colectividad china del Perú, y no podría decir yo de otras comunidades chinas de ultramar, porque también tenemos comunidades chinas en San Francisco, en Vancouver, en Canadá y en Nueva York. Hay comunidades chinas muy, muy fuertes donde también tienen templos. Pero por lo menos en la comunidad china del Perú, en los templos, nunca se consultó el I Ching, a pesar de que en Girón Guanta, debido a que el I Ching era conocido por el libro de Mirko Lauer publicado en los años 70, la propaganda siempre en el templo de Girón Guanta, de la cuadra 9 de Girón Guanta, que es el templo de Quan Kong de Sociedad Tongsen, siempre la propaganda era I Ching, ponían I Ching, pero en realidad no era I Ching, ¿no? Yo recuerdo que al último de los grandes maestros del oráculo de Quan Ti Kung de ahí de Sociedad Tongsen, el maestro Germán Ku, que falleció ya hace como 10 años, y una vez le pregunté, bueno, en chino, ¿no? Hablamos en cantonés, le pregunté si es que era I Ching y me dijo, no, no es I Ching, son los Chim o los edictos de Quan Kong, que es el culto principal de la colonia china, y templo de Quan Kung en la colonia china hay el templo de Quan Kung de Sociedad Punji, el templo de Quan Kung de Sociedad Kukonchao, el templo de Quan Kung de Sociedad Tongsen, el templo de Quan Kung de Sociedad Namjoy, que está abandonado, el templo de Quan Kung de Sociedad del Callao, que también está abandonado, y también hubo templo de Quan Kung en sociedades como la Sociedad China de Huánuco.
Entonces, el templo de Quan Kun fue lo más extendido aquí y el oráculo de Quan Kun fue el más famoso también en la colectividad china, del mismo modo como también en Vancouver, hasta ahora, el más famoso es el oráculo de Quan Kun, ¿no? Entonces, no solamente en el Perú, sino en las comunidades chinas de ultramar en general, ¿no? Entonces, vamos a ver un templo de Quan Kun que es poco conocido porque no está abierto al público. Cuando fue restaurado, digamos, tuve la oportunidad de visitarlo y me ofrecieron también para que atienda la consulta al oráculo ahí. Lamentablemente no podía yo dedicarme a tiempo completo, que era lo que exigía la sociedad. Pero vamos a ver. Este es el oráculo de Quan Kun de Sociedad Punji. Sociedad Punji está situada en la cuadra 11 del Jirón Paruro, ¿no? Vamos a ver con el puntero. Aquí está el santo. Ya están las armas. Aquí están las armas. ¿No? Como ven, tiene su incenciario. Y al lado izquierdo, que no se ve acá, están los papeles con que se consulta el oráculo, ¿no? Entonces, este es un local, como digo, que no está abierto al público. Chato Piecho. Este es un local que no está abierto al público y Piechao. Y este local, digamos, es muy, digamos, bien conservado, pero lamentablemente, como digo, no está abierto al público y para entrar hay que pedir permiso por lo menos un mes antes a la sociedad. Bueno, entonces, vamos a ver. Y el instrumento con que se consulta este tipo de oráculo es el chimton, ¿no? Que vamos a ver cómo es el chimton aquí. Ya, este es un chimton. Este chinto que le vamos a mostrar es el de nosotros. ¿Sí? ¿Ven el chinto? Ya. Este instrumento se llama chimton y el chimton es un tubo de bambú que tiene 100 tablitas de bambú. Cada tablita tiene un número. Entonces, este es el instrumento con el que se consulta normalmente en los templos chinos. Estos oráculos, como el oráculo de Quan Yin y el oráculo de Quan Kong, son oráculos que de forma directa o indirecta descienden del I Ching, ¿no? Entonces, por favor, pueden apagar los micros. Sí. Entonces, el, como decía, el Chimton es un instrumento con el que se consultan esos oráculos y previo a eso hay una consulta con el Puy, que son dos pedazos de madera que se toman así para pedir permiso para la consulta al oráculo y eso es común en todos los oráculos de templos. ¿No? En cambio, por ejemplo, en el caso del I Ching no se usa el Chimton. El I Ching tiene sus propios instrumentos de consulta y es diferente. Y como decía yo hace un momento, en las colectividades chinas de ultramar, por lo menos en la del Perú, no existía consulta del I Ching, ¿no? Estos son los instrumentos con que se consulta el I Ching, ¿no? Las varillas es lo tradicional de la consulta del I Ching y esto es acá, en lugar de escribir, usamos estas maderitas para anotar los hexagramas, ¿no? Y la manipulación de las varillas la hace una persona que tiene por lo menos un entrenamiento básico para saber cómo se hace la cuenta, ¿no? Entonces, estos son los instrumentos de I Ching, pero como digo, el I Ching no se consultaba en los templos de las comunidades chinas. Lo que sí se consultaba en el caso del Perú era el oráculo de Quan Con, que como digo, el oráculo de Quan Con estaba en todos los templos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver justamente en el templo de Sociedad Punji, es esto, del altar que les mostré hace un momento la foto. Entonces, esto es en el templo de Sociedad Punji, ¿no?
Entonces, aquí yo estoy tomando el Chimton también del oráculo de Quan Con, que el oráculo de Quan Con, al igual que el oráculo de Quan Yin, tiene 100 respuestas, o sea, 100 posibles respuestas. Se agita el Chimton hasta que cae una de las tablitas. Acá en el piso ven que hay una tablita, significa que esa es mi respuesta, la respuesta que me da el oráculo. Muy bien. Y como decía, estos oráculos son diferentes al I Ching, porque en el I Ching hay múltiples interpretaciones de acuerdo a las imágenes de los trigramas, ¿no? Y digamos, hubo mucha divergencia a veces al interpretar los significados de los hexagramas de las líneas. Por ejemplo, en el I Ching, una parte es el significado literario, ¿no? Como por ejemplo el hexagrama número 11, que es la gran armonía, Kai, que es tierra sobre cielo. Ese hexagrama se considera como muy auspicioso y en la antigüedad hubo un letrado que acompañó a un amigo a la consulta del oráculo y el amigo consultó sobre la salud de su padre y el adivino, el que consultaba el I Ching, dijo, se obtuvo la gran armonía, su padre se curará. Entonces, el muchacho que consultó se fue muy contento y luego el letrado regresó donde el adivino y le dijo, ¿cómo? ¿No te das cuenta que es el padre debajo de la tierra? El padre fallecerá. O sea, lo interpretó por imágenes y no lo interpretó por el significado literario del hexagrama. El significado literario es viene lo grande y se va lo pequeño, la gran armonía. No, sino él lo interpretó por imágenes. O sea, cielo bajo tierra es el cielo es también el Padre, por lo tanto es el Padre debajo de la tierra, ¿no? Y de hecho el padre del consultante falleció. Sojo hacia aceite, jamás. Y entonces, como decía, el I Ching se presta a muchas interpretaciones en base a las imágenes que no necesariamente van a concordar con los textos del oráculo, con los textos del libro, porque el libro de I Ching originalmente fue escrito solo como una ayuda a memoria para comprender los significados de las imágenes, pero siempre la interpretación del oráculo fue mediante las imágenes que daban las líneas de los hexagramas. Sin embargo, los oráculos de templos, como el oráculo de Quan Con o el oráculo de Quan Yin, se crearon para la gente común. Bueno, no tan común porque en China a principios del siglo XX solo sabía leer y escribir el 3% de la población. Entonces, se crearon, mejor dicho, para gente que no era especializada en la lectura del oráculo. Y esos oráculos son oráculos que tienen versos y se interpretan mediante los versos. El señor Moisés Chansay, por ejemplo, que era un gran amigo, ya fallecido hace varios años. Moisés, que era hijo de chinos y sabía hablar cantonés, comentaba que su padre consultó en el oráculo de Quan Con, en el Jirón Huanta, y el antiguo intérprete del oráculo, que era el padre de Germán Q, el padre de Germán Q fue el gran maestro del oráculo de Quan Con, le dijo, mira, si no es muy clara mi explicación, anda a la librería tal, o sea, una librería de barro chino, y ahí el dueño te puede explicar. Y entonces se fue a la librería y el dueño le dio otra explicación de los textos, le interpretó y le dijo, y si aún no está claro todo lo que yo te he dicho, anda al mercado, en el puesto tal hay un verdulero chino, él sabe más que yo. O sea que estaban, digamos, las personas que eran entendidas en estos oráculos dentro del pueblo y no necesariamente era, digamos, el que oficiaba, digamos, en el templo, ¿no? Bueno, pero como decía, había una tradición oracular de consulta, sobre todo el oráculo de Quan Con. Y en nuestra comunidad nunca existió el oráculo de Quan Yin, a pesar de que el oráculo de Quan Yin en China es mucho más popular, es conocido en toda China,
porque el oráculo de Quan es un oráculo propiamente cantonés, del sur de China. Bueno, en Taiwán también se consulta, ¿no? En Fukien también en algunos lugares se consulta, pero el oráculo de Quan Yin es mucho más extendido. No, ambos oráculos forman parte de los oráculos que digamos, podrían denominar oráculos de devoción o oráculos de los templos. Son los oráculos que se consultan en los días festivos y la gente acude siempre a los monasterios, a los templos a consultar estos oráculos de acuerdo a su devoción, ¿no? Entonces, como decía, en los monasterios budistas existe el oráculo de Kuan Yin, ¿no? Por ejemplo, estuve el año pasado en mayo en el monasterio Kaigen-su de la ciudad de Fuzhou, en la provincia de Fukien. Y el Kaigen-su es un monasterio fundado el año 576 después de Cristo. Y en la parte posterior, donde está la imagen de Kuan Yin, había 4 mesas para consulta del oráculo de Kuan Yin. O sea, con su Pui y con su Chimton, ¿no? Con instrumentos para el oráculo y su libro para interpretar. Entonces, actualmente, por ejemplo, ya en la China ponen el libro al costado para que la persona lo lea y si la persona no entiende el significado, entonces le da una propina a alguno de los monjes para que le explique qué significa lo que está preguntando. Bueno, no, pero la tradición oracular en China es mucho, mucho, mucho más amplia porque, por ejemplo, existe en la ciudad de Fuzhou este oráculo muy particular. Existe un árbol que se llama árbol de dragón en la ciudad de Fuzhou y se dice que sobre ese árbol de dragón apareció una imagen del Buda. Se convirtió en un árbol sagrado. Pero como estaba en la parte céntrica de la ciudad, entonces no se podía hacer ninguna actividad alrededor. Y luego, al otro lado del río, cruzando el puente, había otro árbol similar, también era árbol de dragón. Y entonces en el pueblo, la gente del pueblo de Fuzhou, esto es de hace siglos, dijo que ese árbol era primo hermano del otro y por lo tanto también tenía el poder del Buda. Y en ese lugar que si había espacio comenzaron a hacer ritos de auspicio para el árbol. La gente pedía deseos al árbol. Cuando los deseos se cumplían, colgaba las jata, o sea, las bufandas amarillas budistas. O también, digamos, se comenzó a hacer la práctica de que todas las tardes había representaciones de teatro o de ópera de Fuzhou y las personas que recibían los milagros del árbol pagaban, por ejemplo, decía yo voy a pagar una semana de representación para los actores de la ópera, ¿no? Y así. Y en ese lugar se instauró un oráculo de esta forma. La persona iba al árbol, pedía su deseo, iba al puente, se sentaba en el puente y la primera frase que escuchara hablar a cualquier persona, a cualquier transeúnte que pasara por el puente, era su respuesta. Y entonces, y si esa frase que escuchaba no la entendía como respuesta del oráculo, buscaba a las personas expertas en interpretar. Entonces le daba una propina a una de esas personas y esa persona le interpretaba qué significaba la frase para lo que estaba preguntando. Entonces, como digo, pues en China existen muchos, muchos tipos de oráculos, no solamente los oráculos con instrumentos, sino en este caso, ese es un tipo de oráculo muy particular también, así como existían monasterios en los cuales la gente iba a soñar, o sea, tenían unas habitaciones en las cuales la gente se recostaba y dormía durante 15 minutos o media hora y tenía un sueño y ese sueño les vaticinaba el futuro y si no entendían el significado del sueño tenían que preguntarle a una persona para que les explique. Entonces, hay una historia de dos jóvenes que se presentaban para los exámenes imperiales, fueron al mismo monasterio el mismo día y tuvieron el mismo sueño. Y cuando salieron, había un campesino que estaba arando con los bueyes en el campo y uno de ellos se le acercó y le dijo, señor, he tenido un sueño, quiero que me lo interprete. Y el señor le dijo, te vas a morir atravesado con un palo. Y el otro se dio cuenta que el señor estaba ocupado trabajando, fue, disculpe señor, veo que usted está cansado, ¿por qué no toma un poco de agua, toma un poco de aire, descanse
y después de que le sirvió agua, le dijo, señor, he tenido tal sueño, ¿me podría explicar qué es? Ah, sí, vas a ganar en los exámenes imperiales y vas a ser funcionario. Y lo que sucedió después es que efectivamente el muchacho que se acercó primero murió atravesado con un palo en un accidente y el otro fue funcionario. ¿No? Entonces son las historias de los oráculos chinos, de los oráculos tradicionales. ¿No? Y aquí, como digo, en la colectividad china fue muy famoso el oráculo de Quan Gong y nosotros en nuestro centro tenemos el oráculo de Quan Yin, ¿no? El oráculo de Quan Yin es un oráculo que está compuesto por 100 respuestas o 100 chim y los chim son versos. La respuesta viene en versos y se interpreta literalmente los versos, pero por suerte también tienen, digamos, además de los versos, una historia o un cuento y tiene explicaciones de acuerdo al tema de consulta. Entonces, los temas de consulta del oráculo son, vamos a ver el primer chim, los temas de consulta son, primero, casa, o sea, cómo se encuentra el feng shui o cómo se encuentra la energía de un lugar, ¿no? Indica, a veces dice, por ejemplo, el primer chim dice, casa, ritos de purificación, o sea, significa que hay alguna energía en la casa que digamos que no es favorable, que hay que hacer ritos para limpiar la casa. Entonces, el primero es casa, tú puedes preguntar por casa, por oficina, por empresa, ¿no? Después hay otro que es estado personal, o sea, cómo se encuentra la persona en general. Luego viene riqueza, que riqueza se refiere a si va a haber ganancias económicas o no ese año, ¿no? Transacción comercial es si uno tiene que ir a una negociación específica. Matrimonio, si el matrimonio se logra o no. Y este es un oráculo conservador. Entonces, es un oráculo de una sociedad conservadora, por lo tanto, la respuesta del oráculo con respecto a pareja es sobre matrimonio, o sea, si es que ese matrimonio va a funcionar o no. Recuerdo que estábamos en el Parque Miraflores y vi una chica que quiso consultar el oráculo y preguntaba si iba a poder estar o no con un chico. Y yo le digo, bueno, podría ser que estés con él, pero no va a ser bueno, no va a ser conveniente. No, no me interesa saber si va a ser bueno o no, solo quiero saber si voy a estar con él o no. Entonces, simplemente le dije que este oráculo no podía darle una respuesta a eso, porque no es la naturaleza del oráculo. La naturaleza del oráculo, debido a la época en que fue creado, es si es que digamos, no necesariamente el matrimonio formal, pero si la convivencia, si una relación con una persona va a ser duradera o no, o va a ser favorable o no. Entonces se trata de eso, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del tarot, en que el tarot, si una persona pregunta eso y sale una sola carta y sale el diablo, entonces dice si vas a tener sexo con él, ¿no? Y a veces algunas personas preguntan solo específicamente eso, pero en un oráculo como el oráculo de Quan Kong o el oráculo de Quan Yin, no se puede plantear una pregunta así, ¿no? Entonces, como decía, la pregunta de pareja es sobre una relación formal y si la relación va a ser propicia y duradera, ¿no? Luego tenemos también nacimiento de hijos, o sea, liuchia, nacimiento de hijos, se refiere si la persona va a poder salir encinta y tener hijos. Entonces, porque a veces hay personas que están en tratamiento médico, por ejemplo, y ya el tratamiento dijo que la persona puede salir encinta, la señora que estuvo en tratamiento, o estuvieron los dos esposos en tratamiento, pero por algún motivo, digamos, no sucede, no sale encinta y puede haber alguna razón de energía o puede haber alguna razón psicológica. Entonces el oráculo nos dice si es que va a salir encinta o no. Y lo otro es que todos los temas de consulta generalmente están asociados también a los mismos ritos de Kuan Yin, porque también hay la figura de Kuan Yin que regala un niño. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, ya se hizo tratamiento y no sale en cinta, puede pedir al santo, puede hacer una ofrenda y pedir para poder salir en cinta, y entonces el oráculo contesta también, y muchas veces personas que a pesar de que estaban, digamos, ya en tratamiento, que todos los médicos dijeron que podía salir en cinta y no lo hacía, cuando hace el pedido al santo puede salir en cita. Pero como digo, este tipo de preguntas generalmente se hacen siempre acompañados del examen médico, ¿no? Ya nosotros, ya cuando consultamos los oráculos, hacemos las ofrendas, siempre decimos que va a ser una ayuda más
por si haya algún motivo de energía o algo del otro plano que esté impidiendo a la persona, ¿no? Pero no la parte física. Bueno, luego tenemos la persona caminante. El caminante se refiere a la persona de viaje. Antiguamente no existían los celulares, no existía la internet, no había los correos electrónicos y entonces cuando la gente viajaba, a veces no llegaban cartas y entonces se consultaba en los oráculos si la persona iba a regresar o no, o iba a llegar a buen destino o no. Entonces, esa era otra pregunta. En el oráculo de Kuan Yin, otra vez, los campos de cultivo, los gusanos de seda y los animales, ¿no? También para la gente del campo, porque es un oráculo nacido en una sociedad agraria. Luego tenemos si nosotros estamos buscando entrevistarnos con alguien, con un funcionario, o con alguna persona, digamos, importante, y entonces también, si es que será posible o no obtener la entrevista con esa persona. Luego tenemos también digamos, el lado de los juicios, si en un juicio vamos a poder ganar o vamos a perder, si vamos a perder dinero o si es conveniente arreglar, ¿no? Recuerden que los buenos abogados siempre nos dicen, más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? El tema legal y el oráculo de Kuan muchas veces también nos va a decir juicio, arreglo. O sea, significa que se puede arreglar y hay que arreglar. Objetos perdidos nos indica si vamos a recuperar o no objetos que se perdió y muchas veces la orientación cardinal en la que debemos buscar. Luego tenemos salud, pero salud en el oráculo, en los oráculos chinos siempre sale como enfermedad. No se dice salud, sino enfermedad. Y entonces hay respuesta donde dice se curará totalmente. Por ejemplo, en el primer chim dice enfermedad tratará de llevársela. Significa de que el santo, al que consultamos en este caso Kuan Yin, va a tratar de ayudar a la persona para que se cure. Eso es lo que quiere decir. Finalmente están las tumbas. Consulta de tumbas, que es una consulta muy, muy tradicional en China. Si el feng shui de una tumba es conveniente o no, o si la tumba es necesario mudarla, ¿no? O si el feng shui es bueno, ¿no? Porque en el feng shui tradicional, lo más antiguo es el feng shui de las tumbas. Bueno, entonces básicamente es así. El oráculo de Kuan Yin, como decía, tiene todas esas preguntas que están asociadas a los ritos y es uno de los oráculos devocionales y en la China, normalmente un oráculo como este, la gente va y hace una sola pregunta, ¿no? Porque aquí muchas veces la gente cuando acude, por ejemplo, se lee las cartas y quiere preguntar 10 cosas o 20 cosas y quiere estar preguntando todo el tiempo porque piensa de que así aprovecha mejor su inversión o aprovecha mejor la consulta. Pero en la China se consulta solamente sobre temas muy importantes y la gente va al monasterio muchas veces en los días festivos, hace cola durante 3 horas para hacer una pregunta, ¿no? Por ejemplo, un amigo que estaba estudiando en Shanghai, en la Universidad Futan de Shanghai, me contaba que fue con una amiga china al monasterio y ella quería consultar el oráculo de Kuan Yin, hizo cola como 3 horas y cuando le llegó el turno, el puy, que es que se tira para ver si el oráculo acepta o no contestar, salió que no. Pero ella se dio la vuelta y quiso preguntar por otro lado y el monje la reconoció y le dijo, no, tú no, no la dejó ya que consulte porque ya el Puy había dicho que no. Entonces, como digo, son oráculos en los cuales la gente normalmente en China hace una pregunta sobre temas muy importantes. Por ejemplo, en el caso del oráculo de Quan Kong, ¿no? La dama Lucia Cat, de la revista Oriental, Lucy, muy, muy, digamos, amiga muy, muy querida. Su esposo fue mi compañero de estudios de cantonés con el maestro Félix Tong, entonces los conozco de esa época y digamos tenemos una relación muy, muy familiar. Y Lucy contaba que su abuelo Cocte Cat, que digamos figura dentro de los colaboradores o donantes para la construcción del local de la Sociedad Central de Beneficencia China del Perú, contaba que su abuelo fue a consultar el oráculo de Quan Kong del Jirón Guanta y por la respuesta del oráculo él supo que iba a morir.
Y entonces preparó todas las cosas, preparó todas las propiedades, todos los papeles, dejó todo limpio, todo saneado y falleció tranquilo, porque dejó todas las propiedades en orden para que no hubiera ninguna disputa, ninguna discusión entre sus hijos. Por supuesto, ese es un concepto muy oriental. Prepararse para morir es algo que en Oriente se considera. Por eso es que en China existe el feng shui de tumbas y muchas personas ya cuando llegan a cierta edad contratan un maestro de feng shui para que les coja la tumba, porque así desde su sepulcro, ellos si están enterrados en un lugar auspicioso, van a dar ayuda o luz o protección a sus descendientes. Entonces, el concepto es diferente en Occidente. En Occidente, normalmente el tema de la muerte es un tema tabú, un tema al cual la gente le tiene terror. Pero sin embargo, en Oriente, la gente se prepara para morir. Y definitivamente prácticas, por ejemplo, como en el budismo vajrayana, en la escuela Karma Kagyu, los Karma Kagyu, que son del Tíbet. Karma Kagyu, una de sus principales prácticas es el POWA, que el POWA es una práctica que se hace toda la vida para prepararse para tener una buena muerte, ¿no? Entonces, como decía, en el oráculo de Quan Con, el señor Coptectac recibió la respuesta y supo que iba a morir después de un tiempo, entonces preparó todas sus cosas, ¿no? Y dejó todo listo y se fue tranquilo, ¿no? Entonces, como decía, pero en el caso del oráculo de Quan Yin es diferente. El oráculo de Quan Yin no tiene respuestas que nos indiquen eso, porque el oráculo de Quan Yin es un oráculo budista, a diferencia del oráculo de Quan Con, que el oráculo de Quan Con es un oráculo taoísta, y Quan Con es el dios de la guerra. Entonces no es compasivo, o sea, ayuda, pero ayuda a los devotos fieles y que cumplen su palabra o el juramento. En cambio, Quan Yin ayuda a cualquiera que le pida. De hecho, el lema del oráculo de Quan Yin, Youcho Pi, significa si es que hay una súplica, necesariamente será atendida. Y por ejemplo, una gran diferencia entre el oráculo de Quan Con y el oráculo de Quan Yin es que el oráculo de Quan Con, el chim número 100 es el de más auspicio, porque el número 100 es el número completo. En cambio, el oráculo de Quan Yin, el chim número 1 es el de mayor auspicio y el chim número 100 es el peor de todos los chim, porque la concepción del budismo es que la mente debe estar vacía. Entonces, lo lleno, el corazón lleno, significa la mente llena de ideas, la mente llena de deseos, llena de apegos, llena de prejuicios. Entonces, en el budismo se busca la mente vacía. Por lo tanto, el número 100, el número lleno, es el peor de los chim, ¿no? Y sin embargo, a pesar de ser el peor de los chim, ¿qué nos dice? ¿No? Porque los otros chim siempre dicen, para la casa es así, para un juicio es así, para matrimonio significa esto, para si quiere tener hijos significa lo otro, ¿no? ¿Qué dice en el número 100, que como digo es bajo? Dice, se llenaron los edictos sagrados y finalmente se comunica al Señor para que sepa, conserve las cosas tal como estaban y no haga nada y espere a que llegue el momento favorable, ¿no? Y le resumen en la parte donde dice para qué cosa es cada respuesta, dice aquí se llenan los chim, aquí se llenan los edictos. No es favorable para ningún asunto. Hay que hacer gran esfuerzo y obras de auspicio para poder proteger la paz. O sea, mejor dicho, la persona tiene que hacer actos de mérito, recomienda hacer actos de mérito, hacer ofrendas, hacer pedidos, pedidos de protección, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Bueno, ¿tenemos alguna consulta hasta ahora, alguna duda, inquietud? Todo claro, maestro. Sí. Bueno, Muriel, ¿cómo vamos? Está calladita, Muriel. Bueno, entonces, como decía, este oráculo, el oráculo de Quan Yin, que es el oráculo por el cual se creó nuestro centro, el centro Tianlongtang,
Kendon Tan significa el pabellón del dragón celestial. ¿Sí, Muriel, dinos? No, maestro, bien, todo bien. Ah, ya, perfecto. El centro Tienlontan se creó con la finalidad de albergar el oráculo de Kuan Yin, porque en la ciudad de Lima no existía oráculo de Kuan Yin, a pesar de que en China es el oráculo más popular, ¿no? Y entonces se creó con esa finalidad, ¿no? Pero lamentablemente, como digo, no es muy conocido porque se conoce más de I Ching, se habla mucho de I Ching, pero a veces, digamos, consultar al I Ching no es fácil y sobre todo que consultar al I Ching a veces es difícil interpretarlo de acuerdo al tema de consulta, ¿no? Y estos oráculos, sobre todo como el oráculo de Kuan Yin, en que viene específico la respuesta para cada tipo de pregunta, es mucho más fácil para la gente para entender si lo que está preguntando es, digamos, va a ser positivo o no, o si tiene que tomar alguna cosa, alguna medida, porque además cada chin viene con una historia o con un cuento, ¿no? Tiene un poema. Primero, un chin dice si es de alto auspicio, mediano o bajo. Bajo significa negativo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Primero nosotros vemos que es alto auspicio, mediano o bajo. Luego vemos el verso y después vemos lo específico para la pregunta y hay una historia. Y en caso de que todavía no se tenga claridad, los chim están divididos en 12 palacios, que son los palacios de los 12 animales, y al final del libro hay también una aclaración para los 12 palacios. Entonces hay algunas partes que no están en los versos, pero que están en los 12 palacios. Recuerdo que hace años, recuerdo hace años, hubo una persona que una mujer todavía que estaba, digamos, reglando, le vino la regla durante 12 días y era muy, muy fuerte y era lógico que si ella, digamos, seguía así, era muy probable que falleciera, que tuviera un problema de salud muy, muy grave. Entonces se consultó en el oráculo de Kuan Yin y no en la respuesta directa, sino ya en los 12 palacios, en los palacios de los animales. Entonces ahí aparecía que había ofendido a un genio de la montaña. En realidad había pasado por el cementerio, ¿no? Entonces dice, ha ofendido a un genio de la montaña, pero lo que pasa es que montaña en chino también a veces es tumba. Y el mismo oráculo decía, urgente, urgente llamar a un brujo, decía el oráculo. No decía ir al templo, ir al monasterio, sino el oráculo decía, urgente llamar un brujo para que disuelva la mala energía. Entonces la persona tuvo asistencia de un curandero de tradición norteña y el curandero en 5 minutos hizo su mesa y dejó todo listo y la persona quedó muy bien de salud, ¿no? Pero como digo, entonces hay respuestas del oráculo que son así, que están en los 12 palacios, ¿no? O sea, tenemos la respuesta directa, primero si es auspicioso o nefasto, tenemos la parte de los versos, tenemos la parte en la que se habla de lo específico para la pregunta que se hace, si es un juicio, si es matrimonio, si vamos a tener hijos o no, si se va a dar dinero o no, si se va a lograr o no cerrar un contrato. Y finalmente, si todavía tenemos que ampliar algo, sobre todo cuando son temas espirituales o temas de feng shui de la casa, se buscan los 12 palacios porque en los 12 palacios va a ser información más amplia. Bueno, y ese es el oráculo de Kuan Yin, ¿no? Como digo, tenemos el oráculo en la colonia china, el oráculo de Kuan Kong, que lamentablemente ya el oráculo de Kuan Kong, el único que está abierto al público es el de Quirón Huanta, y los versos que están allí, o sea, los textos, ya no tienen los versos antiguos. La sociedad Tonsen, cuando, digamos, tradujeron al español, se hizo la traducción, se hizo con un libro ya moderno y no tiene los versos originales. En el templo de Sociedad Punji, que le mostré la fotografía que no está abierto al público, sí están los versos originales, pero solo en chino, ¿no? Bueno, y en nuestro caso, en el oráculo de Kuan Yin, tanto Lin como yo podemos interpretar los versos. Lin conoce muy bien la interpretación de los versos.
De hecho, yo aprendí mucho de la interpretación de los versos del oráculo de Quan con Lin, ¿no? Y cuando, digamos, yo quise abrir la consulta al oráculo la primera vez, consulté el mismo oráculo y me salió que no. Y después de un tiempo, después de un año que estuve con Lin ya y con el intercambio con ella y con sus paisanos, con los paisanos de Fukien que vienen de familia de tradición budista, consulté el oráculo y ahí sí salió alto auspicio. Y así fue como se buscó el lugar para alojar el oráculo. Bueno, de todas maneras, espero que aprendan algo con esta charla. Ya saben que en cualquier momento pueden visitarnos y consultar. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Muchas maestro. gracias, maestro. Gracias, maestro.